sobre la mesa y una de las preocupaciones más grandes de los padres es la salud de nuestros hijos. Los que somos papás nos hemos dado cuenta de eso desde el día que ellos nacen. Por eso es tan importante estar informados sobre las etapas del desarrollo del bebé y luego el desarrollo de los niños y el desarrollo de los adolescentes. Esta mañana ponemos sobre la mesa un tema que es mucho más común de lo que imaginamos, ya que 1 de cada 1000 niños nace con lo que se conoce como pie equinovaro. Para contestar todas nuestras preguntas, dudas, está con nosotros el doctor Roberto Galván. Él es cirujano ortopedista. Gracias, doctor. Muy buenos días. Gracias por estar aquí. Defínanos, por favor, para empezar, ¿qué es el pie equinovaro? Buenos días, doctor. Buenos Hola, días. muy buenos días. Bienvenido. Gracias, muy amable por la invitación. El término es pie equinovaro aducto congénito. La palabra equino quiere decir el pie está de punta. Ajá. Varo es cuando el pie está metido o el talón está metido, y aducto es cuando la punta del primer ortejo apunta hacia adentro. Y eso es lo que se llama pie equinovaro aducto congénito. Anteriormente se le conocía también como pie bot, que fue seguramente lo que ustedes interrogando. Y eso es. Aquí en México es un poquito menos del 1 a 1000, se dice que es 1 en 7900. Esto es más frecuente en la raza polinesia, en los hawaianos, pero en México sí es un gran problema el día de hoy. Es decir, 1 a 7000, perdón, y en México 1 a 1000. No, aquí en México es 1 a 7900, y en el mundo generalmente es de 1 en 1200. Pero ahí en la raza polinesia o en los es más alto de los hawaianos. Oiga, doctor, ¿y normalmente da en uno o en ambos piecitos? Puede dar en ambos pies, hasta en un 40% es bilateral. ¿Es a nivel óseo la malformación? La malformación es una malformación ósea, pero también es una malformación de los músculos, e inclusive se ha demostrado que tienen alteraciones vasculares, en particular una arteria que es la arteria tibial anterior que va adelante, y esto está escrito con anterioridad y escrito por un mexicano. ¿Cuál sería el tratamiento, doctor? El tratamiento de esto hoy en día es un tratamiento conservador, y me refiero a conservador, quiere decir con mínima cirugía. Esto ha sido un poquito de modas. A principios del siglo pasado se trataban unas prensas, posteriormente hubo unos tratamientos muy agresivos que era la liberación posteromedial, que era hacer una cirugía muy amplia a partir generalmente de los 6 meses. Los japoneses lo hacían un poquito antes, pero el tratamiento de hoy en día es un tratamiento conservador, que es un método que se llama método de Ponseti, de un doctor Ignacio Ponseti. Es un doctor español que la mayoría de su práctica o de su vida profesional la realizó en la Universidad de Iowa. Él vivió muy poco tiempo aquí en México, y un mexicano fue el que lo envió a la Universidad de Iowa, y ahí fue donde desarrolló o popularizó su método. Una gente que vivió casi 100 años, y esta gente y este doctor Ponseti fue famoso, que el día que murió en las cadenas de televisión norteamericana le dedicaban, lo mencionaban como una gran noticia el día que él murió. ¿Y cuál era su método? El método de Ponseti consiste en colocar yesos correctivos, y son yesos que se colocan hasta arriba de la rodilla, se manipula un poquito, tiene su técnica para ponerlo, y se hace, el éxito de esto que se hace es un cambio semanal, es decir, cada semana se lleva a cabo un cambio y uno va viendo la evolución de esto, o sea, y después aproximadamente del 6º yeso se hace una tenotomía de Aquiles. La tenotomía de Aquiles quiere decir que se corta el tendón. Esto se puede hacer muchas veces en la consulta externa, o sea, no necesitan pisar un gran quirófano, se hace de manera ambulatoria y se coloca el yeso por unas 4 semanas más. ¿A qué edad podemos Posteriormente a esto lleva unas férulas, que es una barrita con unos zapatos especiales, que esto los tiene que usar, perdón. ¿A qué edad, perdón, podemos darnos cuenta? Es decir, ¿podemos verlo desde la gestación del niño, desde el útero? ¿Se puede hacer algún tipo de observación, de intervención? ¿O es hasta que el niño nace y podemos hacer la revisión y de manera física es la única manera de darnos cuenta?
El diagnóstico se puede hacer in útero con un ultrasonido, pero el tratamiento se lleva a cabo desde la cuna. Desde el primer día se puede colocar el primer yeso que llamamos yeso correctivo. ¿Y cuando no es así? Cuando se deja pasar el tiempo. Cuando se deja pasar el tiempo, pues el tratamiento es más agresivo, es un poquito más agresivo y el tratamiento posiblemente es un poquito más tardado. Tenemos en nuestra estadística, yo por el hospital donde trabajo, que vemos pacientes ya ambulatorios que llegan con los pies totalmente deformados y caminando con los pies totalmente de lado. Tenemos casos en pacientes ya ambulatorios. Doctor, Mande usted. ¿duele? ¿A quién le duele más? ¿Al paciente o a los papás? Le duele a los papás. Estos pies son 100% asintomáticos, es decir, puedes ver todo el pie deforme y el niño empieza a caminar con los pies deformes pero no les duele. Lo que pasa es que pues, no pueden usar un zapato normal, Claro. tienen que usar un tipo de huarache o deforman el zapato. Con tu compañero me platicaba en Veracruz cómo le llaman patulecos. Aquí en un tiempo, en los 40, 50, se decía que era una enfermedad de periodiqueros. Muchos de los boxeadores tenían este tipo de pies, pero son pies asintomáticos. Lamentablemente, pues esta tipo de gente bullying. es un tipo de bullying, las oportunidades laborales que tiene una gente con ese tipo de pie, pues Y perdóname, pero son diferentes. me imagino que aunque no les duela tener los pies con esta malformación, a nivel columna vertebral, por la postura y cómo te forzas a caminar de esta manera, puede también tener una malformación a futuro, ¿o no? No tanto, sí lo puede tener a futuro, pero en un futuro muy, muy lejano. Claro. Ajá. Pero sí es algo que hacen bullying en la escuela y sobre todo las oportunidades laborales que va a tener este paciente. Muchos de estos pacientes también que tienen un pie equinovaro aducto, se dice que hay estadísticas que hasta en un 25% pueden tener alguna patología en la articulación coxofemoral, es decir, en la articulación de la cadera. Entonces, pacientes que tengan este tipo de patología es conveniente o tomarles un ultrasonido de la cadera si tiene menos de 3 meses o bien tomarles una radiografía de la pelvis o de la cadera a partir de los Suena 3 meses de edad. costoso todo este tratamiento. Yo no creo que sea tan costoso porque son tratamientos conservadores, son tratamientos que se hacen en la consulta externa. Son patologías que el problema de ellos es que hay que ver al paciente cada semana y por nuestra geografía en este país no es lo mismo tratar a un paciente que vive aquí en la Ciudad de México que alguien que vive en la Sierra de Oaxaca, en la Sierra de Puebla, que no puede acercarse a un hospital donde se dé este tratamiento. Hoy en día en México el método de Ponseti, que es el tratamiento conservador, el top, del que es yeso. el del yeso, se da en ciertos hospitales y el hospital donde yo laboro, que es el Hospital de los Reiner, se encarga de dar cursos o certificar gente para que lleven a cabo el método de Ponseti. Perdón, vas tú, Pau. No, quiero preguntar, ¿es algo que se pudiera prevenir? No sé si la mamá cuando está embarazada pudiese tomar ácido fólico, no sé, estoy inventando. ¿Es algo que se puede prevenir? No, lo del ácido fólico lo estás mencionando por las mielodispalasias o por el mielomeningocele o alguna de estas cosas. No sé ni por qué lo mencioné, pero es un área sofisticado. Muy sofisticado. El mielomengocele, que es algo que conoce todo el mundo, es aquel paciente que nace con un tumorcito en la espalda y que no camina o que necesita de aparatos ortopédicos para caminar, o pueden tener un pie equinovaro aducto, pero ya no es congénito, es un pie que llamamos sindromático porque es consecuencia de una enfermedad de fondo. Esto obviamente es hereditario. Esto es hereditario, pero el pie del que estamos hablando, el idiopático, ese no se puede prevenir. El doctor, a ver, si tenemos a un bebé así en casa, obviamente cuando nace, el pediatra lo debe dirigir a un ortopedista, pediatra, me imagino. Exactamente. También. Okay. Ese es el doctor al que hay que acudir. Cualquier doctor ortopediatra, cualquier doctor dedicado a la ortopedia,
puede ser el ideal para llevar este tipo de tratamiento? ¿O tiene que haber alguna especialidad muy en específico? Hoy en día la medicina tiende mucho a las subespecialidades. Ajá. Pero la inmensa mayoría de la gente o de los ortopedistas dentro de su entrenamiento rotan por un servicio de ortopedia pediátrica y pueden llevar a cabo este tratamiento, o lo que mencionaba anteriormente, hay unos cursos que se dan para certificar a la gente sobre este método. Tiene una labor usted también, aparte de todo lo que nos está platicando, pero con niños que han sufrido quemaduras. No, el hospital de Shriners donde yo trabajo ha surgido a la fama en Estados Unidos porque una compañera tuya, una conductora, lo ha popularizado un poquito porque se fue una tragedia. Sí. Pero esos hospitales han surgido a la fama últimamente por el cultivo de piel en los pacientes quemados. ¿Shriners se llama? Shriners, exactamente. Shriners. Que hay uno en Galveston, que fue donde nació el cultivo de piel, y hay otro que está en San Francisco, cuando los niños quemados en Hermosillo, Sonora, los muy quemados, o sea, de la clínica un porcentaje de la clínica ABC, un gran porcentaje fueron llevados, o los muy quemados, a San Francisco y salieron avante todos. Ajá. El hospital de aquí de Shriners no ve quemados agudos como los de San Francisco, como los de Galveston. Únicamente vemos secuelas de quemadura. Que Y no los vemos. hacen trasplante de piel, sí, también aquí. Sí, pero no vemos pacientes agudos. O sea, vemos nada más secuelas de quemaduras o algunos que ya fueron tratados aquí y aquí necesitan algún retoque. Y es un hospital totalmente gratuito. Okay. ¿Sí? Y eso está pues, atrás del Estadio Azteca. Mucha gente se ha popularizado últimamente. Dentro de todos estos hospitales, que son 20, hay uno en Canadá y otro que es aquí en México. El de mayor productividad es el que tenemos en la Ciudad de México, que yo creo que es como casi el 20% de la Y productividad. todo se maneja de manera gratuita. Todo se maneja Todos que de todo, inclusive los servicios externos que llega a necesitar un paciente que no tiene el hospital, que va a algún hospital privado a hacer algún estudio, son costeados por el Hospital Shriners. Muchísimas gracias, doctor. ¿Cuánta Gracias por información, estar. doctor? Muy interesante No, hombre, de tema. nada, y estoy para servirles. Un placer. Y pues es algo que tiene solución hoy en día y de una manera no tan agresiva con este método, que es el método de Ponseti, que es algo que se está popularizando este método, porque los tratamientos estos agresivos no han dado tan buen resultado. Cuando yo era residente, cuando tenía la edad de ustedes, se decía todo lo contrario, que las mayores complicaciones eran con el tratamiento conservador, pero no es así. Hoy en día el tratamiento conservador es el que más adelante va. Tiene maravilla. solución. Muchísimas Gracias, gracias. doctor. Muy amable. Hasta luego. Gracias. Y bueno, nosotros seguimos con muchos más. Ahora vamos con Roberto. Roberto, ¿escuchaste todo?